¿Cuál es la clave de esto? Nosotros tenemos que, el objetivo general es atender adecuadamente al paciente, ¿no? A eso vamos a ir ahora, a que tengamos una visión más práctica y objetiva y que sea rápida, porque en emergencia, cuando hay un paciente, tenemos que ser rápidos, no hay que voltearla tanto. Ya no, a mí personalmente no me gusta que se lo voltee, se va directo y se atiende al paciente y se llega a un diagnóstico y se tiene que hacer algo, ¿no? La parte de la reanimación y todo eso es lo que necesitamos, ¿no? Pero antes de poder saber algo tenemos que tener conceptos básicos. Muchas veces yo digo, si vos sabés el concepto y sabés la fisiopatología de la lesión, ya creo que sabes un 80% de qué es lo que está alterado y cómo se puede tratar, por lógica, ¿no? Entonces, si sabemos los conceptos, vamos a salir la fisiopatología, vamos a entender la lesión y vamos a poder atender mejor al paciente, ¿ya? Vamos a entender que es una revisión primaria, una revisión secundaria, vamos a ver el FAS, todo eso. Entonces, es lo que necesitamos. Si podemos ver todos los temas que normalmente nos falta tiempo, ¿ya? Esos son los temas. Como les digo, es prácticamente lo del ATLS. Yo lo tengo el ATLS, la última versión, lo tengo en PDF para el que quiera. No sé si lo podemos mandar voy a ver si lo puedo mandar por WhatsApp o por Telegram, si alguien tiene, se lo podemos mandar y así se lo pasan ustedes. O si no, no sé si en la plataforma creo que se puede subir también, entonces en la plataforma lo subo y ahí lo bajo, ¿ya? La clase, las diapositivas se las voy a dar todas, ¿ya? Entonces, no se preocupen de estar sacando fotos, de todo eso, de estar anotando, porque las diapositivas las van a tener. Entonces, las diapositivas también las vamos a ir subiendo de acuerdo a lo que va pasando la clase. La idea es que si tenemos alguna duda o si alguna cosa ustedes saben algo más actualizado o algo, estemos hablando y dialogando, ¿no? Normalmente, como son protocolos, pues también podemos ayudarnos, ¿no? Entonces, ese es el temario. Ya ustedes saben el tema de los exámenes. No sé cuándo nos han dicho todavía el tema de los exámenes, pero ya vamos a hablar de la fecha. Y no pasamos la primera clase porque estaba ya en un congreso. Tenemos que responderle a esa clase. Vamos a ver si el próximo lunes nos quedamos una hora más y le metemos directo o vemos otro día, ¿no? Eso ya lo vemos esta semana, ¿ya? Ese es el libro de la TLS, la última edición, y como le digo, ese lo tengo yo, lo pueden buscar también por internet pirateado, pero también se puede bajar. ¿Consultas hasta aquí? No, ya. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la primera clase. Prácticamente es un pantallazo general de todo lo que vamos a ver, ¿ya? Es más que todo generalidad, ¿no? Normalmente la evaluación inicial en un paciente politrauma o policontuso siempre tiene que ser rápida y tiene que ser sistemática. Eso tenemos que acordar. Muchas veces cuando existen las complicaciones, se nos pasa algo, es porque nosotros o pecamos de que ya sabemos mucho y lo hacemos a la rápida. No, este paciente no tiene esto y lo hacemos. Ahí es cuando realmente existen las complicaciones, cuando nos saltamos los protocolos. Si nosotros seguimos los protocolos, normalmente no nos vamos a saltar nada, ¿ya? Vamos a encontrar algunas patologías. Entonces siempre hagamos el protocolo de manera correcta y así vamos a poder encontrar algunas patologías que pueden no verse al comienzo de un paciente, ¿ya? Y la evaluación inicial del paciente no comienza con el paciente en sí. La evaluación inicial del paciente comienza en un proceso de preparación. La preparación es fundamental para que haya una adecuada atención. Ustedes ahorita se están preparando para poder atender como médicos generales, para atender pacientes. Entonces, la preparación tanto de la parte personal o del personal de salud es fundamental, y la preparación de todo el equipo, todos
lo que se va a utilizar para un paciente también es fundamental. Ahorita lo vamos a entender. De ahí viene lo que es el triaje, ¿ya? Que el triaje, ¿alguien sabe qué es? Han visto, han ido a todos los hospitales y dice ahí triaje. ¿Qué es? Es la selección de pacientes, doctor. Eso, muy bien. Entonces, es una selección de los pacientes, una clasificación. En base a, como dijeron sus compañeros, le toman signos vitales. ¿Cómo me llega mi paciente? ¿Cómo yo voy a obtener datos de cómo está mi paciente? Con los signos vitales. Por ejemplo, si mi paciente tiene algún problema en el aparato circulatorio, ¿qué va a tener alterado? ¿Qué posibilidades o qué es lo que puede tener alterado? Frecuencia cardíaca, presión arterial. Eso me está determinando que posiblemente, porque todos estamos hablando de una posibilidad, tenga mi paciente alguna alteración en el aparato circulatorio. El aparato respiratorio, si tuvo un trauma de tórax y todo eso, va a tener alguna alteración en la parte respiratoria, va a tener una taquipnea, etc. O si no, la saturación puede estar disminuida. Eso. Entonces, los signos vitales son como un breve pantallazo de cómo está mi paciente. Por eso es que se le tiene que tomar a todos y tenemos que muchas veces hacerlo de manera periódica para ver cómo llegó y hacer una comparación de cómo está. O cuando yo hago una reanimación, vi que por ejemplo está taquicárdico, está en un shock hipovolémico, le di líquido y mejoró, también me sirve para eso. ¿Ya? Entonces, el triaje se encarga de eso, clasificar al paciente si el paciente está leve, moderado, grave, etc. ¿Ya? Después viene la revisión primaria. ¿Alguien sabe qué es la revisión primaria? El ABCD, ¿no? ABCD. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí es donde se buscan patologías que ponen en riesgo la vida de mi paciente. Riesgo de vida. Si no hago algo en ese momento y encuentro patología, mi paciente se va a morir. ¿Ya? Entonces, la revisión primaria es fundamental. Yo revisé, encontré, me voy a la reanimación. Reanimación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mi paciente está en un shock hipovolémico, para el sangrado, di líquido, lo estoy reanimando y ahí estoy viendo si está respondiendo o no. Hay algunos anexos a esta revisión primaria. Puedo utilizar electrocardiograma, puedo usar radiografía, o sea, son todos los estudios complementarios en esta revisión primaria. Y hasta aquí, vean todo lo que se ha pasado. Todo esto, hasta aquí ya se ve la necesidad de trasladar al paciente. O sea que ustedes hasta acá, como médico general, van a actuar cuando les llegue un paciente. ¿Ya? Entonces, es algo que les decía al comienzo de la clase. Normalmente todos vamos a atender un paciente, ya sea siendo provincia, ya sea un pueblo donde esté trabajando, ya sea donde sea, pero normalmente vamos a atender un paciente. Peor en un pueblo porque es puro moto, puro choque, etc. ¿no? Entonces, aquí ya recién, si el paciente está o la institución está con la capacidad de que el paciente sea atendido en esa zona, se queda el paciente. Si no, tengo que derivarlo. Pero no es que mi paciente me llegó con taquicárdico, pálido, etcétera, y yo, no, está en un centro de primer nivel, no lo puedo atender, vaya a ser en la ambulancia de aquí a 3 horas. ¿Qué va a pasar? Mi paciente se me va a morir, ¿no? Entonces yo lo tengo que estabilizar, tengo que hacer la revisión primaria, tengo que hacer la reanimación, lo estabilizo, digo, ya, puede ir ahora. Entonces, sí o sí, vamos a ver al paciente. Y ya después ya viene la revisión secundaria. Ya ahí ya es donde vemos patologías que ya no ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces aquí, por ejemplo, un shock hipovolémico lo estábamos viendo, pero vimos que tenía una fractura en la muñeca, por ejemplo. No me voy a dedicar a valorar o a querer reducir o a querer poner una férula de yeso a un paciente que está inestable hemodinámicamente. Tengo que tratar primero lo que está en la revisión primaria, o sea, lo que pone en riesgo la vida de mi paciente, y de ahí recién me voy a la revisión secundaria, y ahí ya cuando mi paciente esté estable, acá este paciente tiene una fractura, vamos a hacer esto, hacemos los otros estudios, podemos atender las otras lesiones que
quedan en un segundo plano. ¿Ya? Entonces la revisión secundaria es un examen físico. Normalmente yo lo hago cuando me llega paciente policontuso, politraumatizado. Por más que sea un accidente muy leve, comienzo por el cuello, examino el cuello, si hay dolor, movimiento, etc. De ahí me voy de arriba hacia abajo. Tórax, hombro, que levante los brazos, ya voy examinando. Por más que no haya deformidad y no haya dolor, tenemos que hacerlo y así se nos va a pasar menos el tema de alguna lesión que tenga mi paciente. Ya los anexos de la revisión secundaria, ejemplo, si necesita una tomografía, una resonancia, etcétera, ya lo vamos a utilizar para. ¿Ya? Y bueno, el monitoreo continuo posterior a lo que es la reanimación y la reevaluación, lo que les decía. Yo examino a mi paciente, doy el tratamiento y tengo que reevaluarlo. ¿Qué quiere decir eso? Saber si mi paciente está respondiendo al tratamiento o no. Si mi diagnóstico es correcto o no, porque puede ser que yo le dé un tratamiento pensando que mi paciente está en un shock hipovolémico y puede estar en otra cosa, ¿no? Y el cuidado definitivo. Entonces todo esto es como una rueda, como una llanta que estamos viendo ahí. Tiene que funcionar, porque si uno de esos dos funciona, pues vamos a tener alteraciones en la llanta, ¿no? Entonces esto, si lo hacemos de manera correcta, el tratamiento del paciente va a ser de manera correcta. ¿Ya? Y no es que yo hice la revisión primaria y ya lo vi el paciente y no pasó nada, ya me olvido. No, tengo que hacer revisiones constantes, porque puede ser que mi paciente haya llegado normal, pero por ahí tenía una hemorragia, un trauma abdominal cerrado, estaba sangrando pero leve, y después de 1 o 2 horas comienza a sangrar más, comienza a complicarse. Entonces yo en la revisión primaria puedo repetirla en otras oportunidades para ver cómo va yendo mi paciente. ¿Ya? Entonces esto tenemos que repetirlo si es que hay alguna duda con el paciente. Y obviamente identificando cómo está el cambio del estado del paciente. Una cosa que es fundamental, lo que hablamos, el ABCDE, ¿no? Vía aérea. La A es vía aérea con el control de la columna cervical. La B, la ventilación y la respiración. La C, la circulación. Antes de la A hay una X que es el control de las hemorragias, y de ahí la D, déficit neurológico, y la E, la exposición. No quiere decir que nosotros vamos a ir cuando nos llegue nuestro paciente así, una por una. Muchas veces la atención es de un equipo multidisciplinario y eso hay que entenderlo. Entonces puede ser que el líder diga, bueno, usted se va a encargar de la vía aérea, usted se va a encargar de la circulación y todo eso. Entonces se puede hacer todo de manera paralela. El atendimiento de ese paciente puede ser en un solo momento, ¿ya? Y eso tenemos que entenderlo. En la fase de preparación, la fase de preparación es, creo que, una de las más importantes, por no decir la más importante, porque se va a realizar en 2 lugares distintos, ¿no? En la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. Y la fase prehospitalaria tiene que estar en tanta comunicación con la fase hospitalaria para que así la atención del paciente sea fundamental. ¿Qué hay en la fase prehospitalaria? La atención del paciente en la escena, ¿no? Entonces, la constante comunicación entre el paramédico o el médico de la ambulancia con el personal que va a recibir tiene que ser. Ahorita vamos a ver un video, o más adelante vamos a ver un video en el cual nos muestra cómo es una atención, una evaluación inicial, ¿ya? Una que es correcta y una incorrecta. Entonces tiene que ser coordinado, porque por ejemplo, si yo soy el paramédico y le digo, tengo un paciente que iba como conductor, accidente de tránsito, como conductor de vehículo, ¿ya? Que se chocó contra un poste. Entramos, el paciente está inconsciente, el parabrisas está roto en forma de diana, por ejemplo, podemos decir, ¿ya? El volante del paciente, del conductor, está totalmente doblado y el paciente está
taquipnéico. Entonces, yo ya que tengo que pensar como personal de salud, el que lo va a recibir. Ese paciente, lo más probable es que tiene un trauma craneoencefálico, ¿cierto? Está con rasgo, no sabemos el rasgo, no me dijo, pero me dijo está inconsciente. Puede tener un trauma de tórax o un trauma abdominal, lo más probable si el volante está doblado, entonces lo más probable es que tenga una lesión también en el trauma abdominal. Entonces tengo que tener todo listo para atender a mi paciente. Si tiene un trauma craneoencefálico, lo más probable es que si el rasgo es bajo, tenga que intubarlo. Entonces yo ya tengo que preparar mi tubo, ya tengo que preparar el laringoscopio, ver si está funcionando o no, la máquina de oxígeno o todo, ¿entiendes? Entonces la preparación tiene que ir coordinada con el personal que está atendiendo a este paciente en la fase prehospitalaria, ¿ya? Entonces por eso es que se dice mucho que tiene que ser notificado antes de ser evaluado y evacuado del lugar y llevado hacia el hospital, ¿ya? Y esta parte de las personas o del personal prehospitalario tienen que irse con el objetivo de mantener una adecuada vía aérea, ¿ya? Del control de las hemorragias. ¿Alguien sabe cómo controlamos las hemorragias? Ya, bien. Presión directa es lo primero que tenemos que hacer. Una compresión directa, agarramos una compresa y apretamos en la zona de la lesión. Esa es lo primero. Si no mejora con la compresión directa, hacemos un torniquete, ¿no? Que también se puede utilizar. Entonces, pero lo más importante es una compresión. Muchas veces no saben responderme eso los estudiantes, como le digo en el examen de grado. ¿Qué hace? Le pongo vía. Pero antes de ponerle vía, tenés que parar el sangrado. Es lo primero que hay que hacer, ¿ya? Entonces, el control de las hemorragias, el shock, ¿ya? Si mi paciente está, y una inmovilización adecuada. Siempre el traslado inmediato al sitio apropiado. ¿Qué quiere decir eso? Al sitio apropiado. También el personal prehospitalario tiene que conocer el sistema. Si ese mismo paciente yo lo llevo a un centro que está a 5 minutos del accidente, un centro de primer nivel, pongámosle, o de segundo nivel, en el cual ya hemos dicho que mi paciente tiene un trauma craneoencefálico, ¿es lo correcto llevarlo a ese lugar? Lo correcto sería llevarlo a un nivel, de un tercer nivel, o donde haya un neurocirujano, un neurólogo que pueda valorar al paciente, ¿no? O que existan las condiciones, un tomógrafo, etc. Entonces, eso también tiene que saberse y tiene que entender toda esa fase prehospitalaria, ¿ya? La obtención de la información es fundamental y ahí lo vamos a hablar en muchos de los temas, habla de eso. La información, como les dije, la información que me da el paciente cuando le tomo signos vitales y la información que yo voy a obtener cuando yo quiera sacar información para saber el mecanismo del trauma, la cinética del trauma, ¿ya? Hay algunos algoritmos, como el que estamos viendo acá, no se ve bien, pero dependiendo de cómo está el paciente, se va a ir evaluando hacia dónde tenemos que llevar, ¿ya? Entonces eso también está en el libro, ya ustedes lo pueden ir viendo. La fase hospitalaria, que es la que nos interesa, la fase hospitalaria se encarga ya de planificar todo lo que les dije anteriormente, todo lo que va a requerir mi paciente para poder ser atendido de manera correcta, ¿ya? Entonces nosotros ya estamos listos para atender al paciente. El rato de que me llegó un paciente sin que me avisen, prácticamente yo no voy a estar preparado y voy a perder minutos importantes para prepararme cuando está el paciente requiriendo de la atención, ¿no? Entonces tenemos que tener todo el equipamiento necesario, lo que ya les dije anteriormente, laringoscopios, cristaloides, etcétera, ya todo el equipo personal, si necesitamos laboratorios, si necesitamos el banco de sangre, los rayos X, etcétera. Todos los que van a estar en contacto con el paciente tienen que estar correctamente vestidos, ¿no? Entonces, más o menos, este es el equipo que va a atender al paciente, ¿no? Tienen que estar vestidos de la manera correcta para
evitar alguna infección o algún problema, ¿no? Ya, ahora vamos a ver si lo tengo el video aquí. Pero no va a salir sonido, ¿no? Bueno, esto que vamos a ver ahora, se los voy a mandar de todas maneras para que lo vean y vamos a analizarlo. Por favor, llamar al Dr. Bauer. Gracias. A ver si ¿escuchan lo de atrás? Totalmente inmovilizado. Por aquí, a donde sacó. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un video en el cual está llegando un paciente y el médico que está de turno no lo esperó al paciente, ¿no? O sea, no sabe que está el paciente, que sí lo están llamando. Grado, Tracy, ¿qué está pasando aquí? Está realmente lesionado. Tuvo una colisión vehicular y parece tener una lesión craneoencefálica aquí. Y dijiste una fractura de Una fémur. fractura de fémur aquí. Su nombre es Garrett, no llevaba puesto el cinturón de seguridad y chocó contra un árbol. Espera, vamos. Muchas gracias. Entonces, vamos adelante, comencemos. Ah, Ahí, casi nada de información, no sabemos mucho del paciente, el personal no está vestido correctamente, estamos hablando de un paciente que tiene una fractura expuesta, que tiene un TEC, parece. Dr. Bauer, yo no creo que esté respirando muy bien. Bueno, ¿qué dijo la paramédica? ¿Cuál era su presión? Era 90 sobre 40. 90 sobre 40. Ok, ¿ellos iniciaron una vía endovenosa? Dr. Bauer, parece que hay una antecubital aquí. Bueno, parece que viene mucha sangre de ahí en la pierna. Déjame revisarlo. ¿Puedes colocarlo en el monitor? Déjame mirar la pierna. Hay mucha sangre, veamos aquí. Por favor, ¿puede venir un técnico a ayudarme? ¿En qué puedo ayudarnos? Vamos a necesitar algo de Por ayuda Dios. aquí. ¿Puede venir ortopedia? Este señor tiene una fractura expuesta de fémur. Dr. Bauer, no. Bueno, ahí estamos viendo de que los protocolos, lo que hablamos al comienzo, ¿no? Si los protocolos fueran de manera correcta, ¿qué haríamos? Lo primero que tendríamos que haber hecho con ese paciente. Antes que estabilicemos al paciente, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que obtener información. Signos vitales. Eso, información primero de la mecánica del accidente. Me llega el paramédico lo que quiere hacer y ustedes ya lo van a conocer, o el médico que lo lleva, o el interno, muchas veces lo matan al interno. El interno lo único que dice es quiero dejarlo al paciente y me voy. Lo primero que porque si no me va a destruir el que me va a recibir y no quiere dar mucha... Normalmente se le pregunta al interno, a ver, cuéntame el paciente. No, es que no es un paciente. O sea, ahí estamos mal, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que sacar toda la información que podamos. Ella dijo que tenía un accidente, se había chocado contra un poste, que estaba inconsciente y no me dijo mucho, ¿me entiendes? No me dijo, a ver, ¿qué creen que sería importante, qué datos sería importante saber de eso, del incidente? Glasgow. No, del incidente, sí, no del paciente. Sí, el paciente se salió. Ya, eso es bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ustedes creen que sería? Velocidad. Utilizaba cinturón también, mecanismo de sujeción, me ayudan. ¿Qué más? Otra cosa importantísima. Si salió. Estaba consciente a la hora de llegar a la ambulancia. También es importante. El choque salió por el parabrisas. Sí, sí hubo expulsión. ¿Qué más? ¿Qué creen que es más importante? Si las bolsas de aire reventaron. También es importante, pero no es la más importante todavía, como han dicho, la que yo quiero escuchar. Sí, estaba ebrio. Y bueno, puede ser, pero tampoco mucho. ¿Qué creen ustedes? Estado de conciencia. La hora del accidente. La hora del accidente
fundamental. ¿Cuánto tiempo pasó del accidente hasta que me llega al hospital? Clave, lo primero que ustedes, ¿a qué hora pasó el accidente? Ustedes tienen que saber cuánto tiempo, qué tal si el paciente para sacarlo del auto hace una extracción dificultosa, no han podido extraerlo rápido. El paciente con una fractura expuesta que ya escucharon, ha sangrado y no lo han podido sacar. Entonces, qué sé yo, si está llegando después de 3, 4 horas. Entonces, eso me va a dar mayor dificultad a mi paciente, más grave. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, ¿a qué hora pasó? Y ustedes siempre van a poner en su historia, cuadro clínico de tantas horas de evolución. ¿Entienden? Entonces, lo primero, hora. Segundo, vamos con el mecanismo, con todo lo que ustedes están diciendo, accidente de tránsito, como conductor, como pasajero, usaba cinturón, no usaba cinturón, se desplegaron los airbags, el paciente salió expulsado, no salió expulsado, pues si sale expulsado, eso aumenta 7 veces más el riesgo de muerte, entonces es complicado. Y el accidente, está diciendo, chocó de frente, es el mecanismo, o sea, vamos a hablar, no sé si en esta, en la otra clase, de los mecanismos en el choque, porque hay choque frontal, hay choques laterales y son distintos tipos de mecanismos de lesión. Por eso es que tenemos que entender la mecánica, porque así vamos a saber qué posibles patologías tiene el paciente. ¿Ya? Entonces, si tiene una fractura de fémur, normalmente se da fracturas de fémur o fracturas en rótulo o en rodilla, porque el paciente va y choca la rodilla con el tablero del vehículo y la energía va y fractura el fémur. Entonces, por eso es que lo más probable es que haya tenido una fractura de fémur. Entonces, todo eso es por la mecánica de la lesión. Entonces, no escuché que le haya dicho eso. ¿Qué era lo otro que tenía que haber hecho este señor? Sacamos la información del incidente y ahora lo que dijo su compañero, la información del paciente. Tengo que saber cómo está llegando el momento de que lo voy a atender. Entonces, ¿cómo dijimos eso? ¿Con qué íbamos a hacer eso? Con los signos vitales, ¿no? Los signos vitales son los que me van a dar el pantallazo para saber cómo estoy recibiendo a mi paciente. Si el que lo atendió en el lugar, como dice su compañero, estaba con tanto de presión en el lugar y como me llegó, ya yo me estoy dando una cuenta que el paciente está desmejorando, ¿no? Entonces ya yo tengo más o menos un pantallazo de cómo. Entonces la información fundamental, ¿ya? Creo que está respirando muy bien. No está respirando muy bien. Estoy preocupado por esta pierna. Puedes poner un poco de presión. Puedes jalar su pierna para mí. Solamente Doctor jala Bauer, yo eso. creo que necesitamos una vía Vía aérea. aérea. Yo creo que está moviendo algo de aire. Puede darle un poco de oxígeno. ¿Alguien puede llamar a ortopedia, por favor? Tenemos una fractura de fémur aquí. Y radiología. Necesitamos una radiografía del músculo. ¿Puedes llamar a radiología y conseguir que venga alguien a ayudarnos con radiología? Vamos a ver. ¿Ya lo tienes Necesito conectado, conseguir un poco de oxígeno, doctor Bauer. Entonces nos olvidamos del protocolo en el video, lo que le estaba diciendo, ¿no? Él se ve la fractura de fémur que es expuesta, que está sangrando y todo eso, pero no sigue un protocolo. Ahí la fractura de fémur no se va a hacer más, no se va a hacer más que hacer una compresión, lo que dijimos, y esperar. Y a la persona que estaba haciendo la compresión le da otra actividad que dice vaya a llamar a rayos X y deja de comprimir. Entonces, las cosas, por eso es que si el tipo está bien ordenado y comienza a tratar de organizarse, pues la atención sería mejor. ¿Ya? Ahora, no está siguiendo el protocolo, el ABCD. La enfermera le dice, creo que no está respirando, no está llevando buen oxígeno, entonces él tendría que haber sacado los signos vitales y ver eso, ¿no? ¿Puedes volver a poner presión sobre esta pierna? Eso está sangrando bastante. Ortopedia y radiología ya han sido llamados. Yo estoy poniendo algo de tracción sobre la pierna. Yo voy a auscultar sus pulmones. Ok, el monitor está encendido. Doctor Bauer, parece que su presión arterial es 80 sobre 30. ¿Dónde está la viento venosa? Su viento venoso está aquí. ¿Qué tamaño de viento venosa colocaste? Parece ser un 18. 18. Eso debería estar bien. ¿Por qué no le das 200 ml por hora? 200 ml por hora. ¿De acuerdo, señor? Todavía hay mucha sangre que viene de su pierna, a pesar de poner presión. Estoy escuchando ruidos respiratorios en los campos, pero no son buenos. Tiene pulso ahí abajo. Yo creo que tiene una fractura de pelvis también. Doctor Bauer,
Yo creo que debemos iniciar una vía aérea en este paciente. No responde, yo no... Bueno, sí parece estar un poco cianótico. No creo que esté moviendo mucho aire. ¿Podemos introducir una vía aérea oral? No, señor, él no está moviendo mucho aire. ¿Puedo ver? Mascarilla, señor. Él tiene bastante sangre que viene de la cara. Déjeme darle un poco de oxígeno. Eso ayuda. Bueno, puede ser que tengamos que intubarlo. Sí, señor, yo creo que necesitamos una vía aérea. Tenemos un laringoscopio. Sí, tengo todo listo detrás suyo, ahí mismo. Ok, ¿desea que alguien me entregue la columna cervical? Sí, por favor. Nuestra luz no funciona. ¿Tienes un laringoscopio que funcione? Bueno, estamos viendo ahí todo lo que hablamos ahorita, ¿no? El tema de la preparación. Entonces, y eso del laringoscopio, por ejemplo, pasa. Es muy común que el laringoscopio no esté funcionando, que el foco esté quemado, que las pilas no estén funcionando, que las pilas no estén en un lugar, que estén en otro. Entonces, normalmente la preparación, y eso es el tema de las acciones coordinadas que hablamos anteriormente. Si se hubiera coordinado, está llegando un paciente así, 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 el personal ya estaría preparado para atender a ese paciente, ¿no? Entonces, todo lo que hablamos anteriormente lo estamos viendo, obviamente que es exagerado en el video, pero es para que lo vamos entendiendo. Parece que este funciona. Doctor Bauer, ¿quiere que llame a anestesia o alguien más? No, yo puedo intubar a ese tipo. Lo he hecho antes. Sigue sangrando bastante aquí abajo. Mantenga la presión. Simplemente mantenga la presión ahí. Ok, ¿quiere que le dé un bolo de líquidos? ¿Ya llegó el técnico radiólogo? Todavía no. Yo no quiero darle demasiados líquidos. Yo creo que tienes que retirar esa tapa. Ahí va, muy bien. ¿Eso está ayudando? No, señor. Su saturación es 84%. La saturación todavía no está bien, No ¿no? tiene buenos ruidos respiratorios del lado izquierdo, doctor Bauer. ¿Desea Yo creo escuchar? que debemos colocarle una vía aérea. Déjeme ver si yo puedo intubarlo. Veamos. ¿Tienes un tubo? Su aspiración está aquí, señor. Oh, ok. Doctor Bauer, este es el nuevo registro de la presión arterial. No está registrando. No está registrando. Lo vamos a intubar. Ok, doctor Bauer, yo no tengo un pulso femoral. No tiene pulso femoral. ¿Sabes hacer el RCP? Sí. Venga aquí y comience a comprimir el tórax. Yo creo que lo introduje. Puedes bolsearlo y poner el... Seguro, yo lo bolseo. Entonces déjeme ver si estamos consiguiendo algún pulso ahí abajo con esto. Tampoco sabe hacer. Yo no siento el pulso aquí. No hay nada todavía en el doctor. Tal vez deberíamos aumentar el volumen de líquidos, doctor Bauer. Sí, ¿por qué no? Necesitamos el carro de paro. Doctor Bauer, vamos a tener que declarar el código azul. Vamos a tener que pedir ayuda. Bueno, no está teniendo un infarto. Yo creo que está sangrando en algún lugar. Ella no está sangrando de aquí. Todavía no hay nada en el monitor. Yo realmente no tengo pulso. Usted sabe, no pienso. ¿Tiene alguna sugerencia? Yo creo que podemos apoyarlo con líquidos y algunos medicamentos. Bueno, su corazón en este momento está en asístola. Él tampoco tiene ningún ruido respiratorio. ¿Usted desea escuchar? Aquí está mi estetoscopio. ¿Le podemos dar un poco de adrenalina? No, yo escucho algo de sonido respiratorio. Continuar con la EDCP. Este es un paro por trauma cerrado. No creo que vaya a sobrevivir. Lo vamos a pronunciar. La hora de defunción es 9:28. Este es mi tercer brazo. El tercero de la semana, dice. Bueno, obviamente que el video es exagerado, pero es lo que más o menos hemos hablado, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de muchas cosas. A ver, la idea de esto es saber abordar al paciente. Si ustedes se dan cuenta, el médico no sabe abordar al paciente, se desespera por una lesión y al final no ve ninguna, ¿no? Porque va por un lado, va por otro, no sigue el protocolo que tiene que seguir. Como les dije, el protocolo, obviamente que no siempre vamos a ir 100 puntos en el protocolo, o sea, 100%, algunas veces nos vamos a desviar de los protocolos. Primero vamos a ver qué es lo que tenemos que ir
analizando. En este caso, comenzamos mal con la fase de preparación, comenzamos mal con las acciones coordinadas, ¿ya? No teníamos los datos, no hicimos un chequeo o una información para ver cómo estaba mi paciente, cómo lo estaba revisando, ¿ya? La información esa de mi paciente, signos vitales, etcétera, fundamental. Segundo, si vemos que mi paciente ya está en un shock hipovolémico, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Paramos el sangrado, uno, ¿ya? No paró con la compresión, decía que seguía sangrando, hacíamos un torniquete, ¿ya? Porque tenemos que cerrar el grifo, ¿no? Donde está, ¿de qué me sirve que yo le dé líquido si sigue sangrando el paciente? Ese es uno. Y con eso ya estábamos más tranquilos con la parte circulatoria. Pero este paciente no solamente tenía problemas, tenía un trauma craneoencefálico. Y muchas veces los pacientes que tienen trauma craneoencefálico tienen alteraciones respiratorias. Y eso ya depende del glasgo que dijo su compañero. ¿A partir de cuánto se intuba? De 8 para abajo, ¿no? Entonces, por ahí ese paciente ya necesitaba una intubación. Entonces, tengo que asegurar la vía aérea. Pero dijo otro dato importante en el video, que también me aumenta el tema de una intubación, una indicación de una intubación temprana. Saturación teórica. Las fracturas de pelvis, ojo, me van a alterar la parte circulatoria. Las fracturas de pelvis pueden irse toda la volemia a la pelvis. Cuando es una pelvis inestable, se puede ir toda la volemia, porque tiene un montón de venas en la cual podemos tener algún tipo de alteración. Pero lo que él dijo fue, cuando vio la cara, dijo que está lleno de sangre, para posiblemente tener una fractura facial, un trauma facial. Entonces, al momento de que está lleno de sangre la vía aérea, ya nos va a afectar la vía aérea en sí, porque, ¿no? Entonces tengo que asegurar la vía aérea. Aspiración y hacer una intubación. Entonces lo primero que tenía que haber hecho ese paciente, ese médico, era hacer una intubación rápida, ¿ya? Después se iba a la B, dijo que la parte ventilatoria no estaba correcta, ¿ya? El pulmón izquierdo creo que estaba mal, entonces había que ver si es que no estaba con un neumotórax y todo eso. La circulación ya la habíamos tratado, la hemorragia, ¿ya? Y íbamos a tratarla con la infusión de líquido. Normalmente, ¿qué tenemos que hacer si tenemos un paciente con shock hipovolémico? Tenemos que colocarle 2 vigas de grueso calibre, no se olviden de eso. Entonces, si les llega un paciente, 2 vigas, ¿ya? Y cuando le están colocando la vía, sacan sangre, pero no es fundamental la sangre. No tengo que saber el laboratorio cuánto está somatocrito hemoglobina para poder transfundir sangre. No, eso no es fundamental. ¿Ya? No es algo que me va a determinar el tipo de atención. Entonces ese paciente se debió hacer eso. Y ya después ver el tema ya de que llamen a rayos X, llamen a ortopedia y todo eso. ¿Ya? Entonces, más o menos así. ¿Alguna duda que tengamos o algo más que añadir a lo que hemos visto? Bueno, después seguimos. Esta fue la fase de preparación y todo lo que vimos que la fase de preparación, les dije, ¿no? Uno de los más importantes o fundamental, la preparación. Preparación del personal médico, preparación para la atención del paciente. Dijimos que el triaje, ya lo habíamos hablado, método de selección y clasificación del paciente basado en sus necesidades y basado en lo que yo como hospital le puedo dar. ¿Ya? Eso es fundamental. O sea, los recursos que están disponibles. ¿Está correcto mi paciente que se quede aquí o no? ¿Ya? Cuando existen eventos masivos de víctimas, pues hay que priorizar la atención. ¿Ya? Se va a llevar de acuerdo al ABC, o sea, la vía aérea, la ventilación y la circulación. Y muchas veces está relacionado con el tema de la gravedad de la lesión, la probabilidad de la sobrevida y los recursos que tenemos disponibles, porque va a haber 2 tipos de triaje cuando vamos a atender al paciente. ¿Ya? Los principios del triaje, seguridad del rescatista siempre es la primera prioridad. Primero yo, después yo,
después del paciente. Estamos hablando en la parte prehospitalaria, aquí. ¿Ya? Se tiene que hacer lo mejor para más pacientes con los recursos disponibles. Eso ya se toma en cuenta dependiendo de cuánta cantidad de cuánto es la cantidad de pacientes que tenemos, ¿ya? Y si nuestra capacidad está para poder atender a ese tipo de pacientes. Conocer y comprender los recursos que tenemos, los tipos de categoría del triaje, rojo, amarillo, verde, y el triaje es continuo en cada nivel. ¿Por qué? Porque el paciente también tiene cambios fisiológicos, ¿no? Entonces, ya sabemos que el rojo es para una atención rápida, son los que tienen heridos de gravedad, que no puede demorarse su asistencia y que se tiene que hacer algo ya. Los amarillos ya son pacientes graves, con una urgencia ya más relativa, pueden esperar ya unas 3 horas, pero también tienen que ser valorados. Los verdes ya son heridos leves, que no requieren una asistencia inmediata y que pueden esperar, ¿no? Y el negro ya son los pacientes que han fallecido, ¿no? O que son irrecuperables. Y el triaje va a estar basado en estas dos cosas: si son incidentes con múltiples víctimas o si son eventos masivos, ¿ya? Porque no es lo mismo que me vengan 2 o 3 pacientes a que me vengan 10 o 20 pacientes, ¿ya? Entonces, cuando son incidentes con múltiples víctimas, el triaje, el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no exceden la capacidad del hospital, pues se tiene que atender lo más grave. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ese paciente que llegó tenía un trauma craneoencefálico, tenía una fractura expuesta, tenía un trauma de tórax, tenía fractura de pelvis, etc. Entonces, este paciente que vimos en el video es un paciente que necesita un manejo multidisciplinario. Quizá tenga que entrar a quirófano, posiblemente tenga algún tipo de hemorragia intracraneal, tiene la hemorragia en el fémur y tiene una hemorragia por la pelvis, ¿no? Entonces, la cantidad de personas que van a atender a este paciente van a ser muchas. Vamos a necesitar sangre, vamos a necesitar líquido, vamos a necesitar varias personas. Pongamos. Entonces, mi hospital va a estar encargado de meterle toda la gente posible para poder atender a este paciente. Pero el número de pacientes no excede mi capacidad, entonces puedo atender. Pero eso significa bastante tiempo de atención del paciente, ¿ya? Entonces aquí, si no excede mi capacidad, tengo que atender a los que están más graves. Pero cuando tenemos pacientes o algunos eventos con víctimas masivas, cuando ya el número de pacientes excedió la capacidad de mi hospital, ahí ya la cosa es que tengo que revisar o atender a los pacientes que tienen más o que tienen menos riesgo de muerte, los que son más recuperables, para que ustedes me entiendan. Y eso lo vivimos en la pandemia, ¿cierto? Entonces, en la pandemia hubo esto, era masivo, muchos requerían oxígeno, ventilación mecánica, etc. Pero sabíamos que el sistema era deficiente en todos lados del mundo y se priorizó a personas más jóvenes sin enfermedades de base, los que eran más recuperables, y a personas mayores, 80 años, hipertensos, diabéticos, etcétera, etcétera, bueno, no se los pudo intubar, ¿no? Entonces, aquí se priorizó el tema de pacientes más recuperables. Entonces, eso va en base al triaje, ¿ya? Y el manejo del paciente tiene que ser una revisión rápida primaria, ¿ya? Reanimación, lo que habíamos hablado, la revisión secundaria y el tratamiento definitivo. Lo que habíamos hablado en la revisión primaria, y esto se lo saben ustedes de memoria, pero todo le pregunto, todos se lo saben. Entonces, A, B, C, D, E. En las últimas ya hay una X, lo que les decía acá, una X que es control de la hemorragia, ¿ya? Entonces ya no está aquí en la C,
control de hemorragia, vía aérea, ¿ya? Control de la columna cervical, lo que es la B, la respiración y la ventilación, C, circulación, D, el déficit neurológico, y la E, la exposición con el control del ambiente. La B, siempre pregunto esa, ¿qué es ventilación y qué es respiración? A ver, vamos a ver si sabe. ¿O es lo mismo, ventilación y respiración? ¿No? Ventilación es el ingreso de aire y la respiración es la expiración. O sea, la ingreso de aire. ¿Cómo? No lo escuché. Ahora sí me hablaron. Bien, bien, aquí está, lo salvó su compañero. La respiración es fisiológica. ¿Qué quiere decir eso? Que es el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se llama lo que es la respiración. Y la ventilación es mecánica. ¿Qué quiere decir eso? El ingreso, como dijo al comienzo, pero después no quiso decirlo, entonces se tuvo miedo. Entonces, la ventilación, ingreso de aire hasta el alveolo. Cuando existe el intercambio gaseoso, ahí ya es la respiración fisiológica. ¿Ya? Eso tienen que entenderlo. Por eso es que dicen, ventilemos al paciente. Le estamos dando aire al paciente. ¿Ya? Hay algo que es fundamental. Les dije que tiene que ser rápido. Tenemos que ser rápido. Entonces, evaluamos al paciente en 10 segundos. Algo que es así y que nos damos cuenta si mi paciente cómo está, es hacer hablar al paciente. Me acerco, ya sea en el lugar del accidente o ya sea cuando llega el paciente, le digo, señor, ¿cuál es su nombre y qué le pasó? ¿Ya? Ahí ya no estoy revisando al paciente. Le estoy diciendo, señor, me llamo Juan Pérez, estaba en accidente de moto y se me cruzó un perro y me caí. Entonces, ya lo estoy evaluando cuando me responde eso el paciente. ¿Qué estoy evaluando? Estoy evaluando la A, estoy evaluando la B y estoy evaluando la C. ¿Ya? Y hasta si quieres la D. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mi paciente me respondió. O sea, para poder hablar, quiere decir que la vía aérea está permeable. ¿Ya? Permeable quiere decir que hay pase de aire a través de la vía aérea. Para poder hablar tiene que mover aire también a las cuerdas vocales. Entonces, me está hablando de la B. ¿Ya? Puede hablar. Y la C, si él me respondió de manera apropiada, quiere decir que está llegando buena oxigenación a su cerebro en ese momento, estamos hablando así a grandes rasgos, para responderme de manera apropiada. O sea, el paciente está consciente. Por eso que también estamos viendo más o menos la D ahí. ¿Ya? Entonces, solamente con hacer hablar al paciente, yo ya tengo un pantallazo. Por eso es que ante eventos masivos, cuando estamos hablando de triaje, eventos masivos, muchas personas que se chocaron dos buses, por ejemplo, dicen, bueno, los que puedan pararse se van a venir a este lado y los que no ya se van a quedar ahí. Entonces ya al momento de que sabemos que se están parando los pacientes, sabemos que están mejores de los que no se están parando, ¿no? Entonces ya estoy haciendo una clasificación así rápida. Entonces lo mismo con este aspecto. ¿Ya? Entonces, si es que tuviéramos alguna normalidad, si mi paciente no me contesta, pues tenemos que pensar que algo está alterado en ese sentido. Siempre tomar en cuenta la población especial. Los niños pierden rápidamente calor, no son unos adultos más pequeños, son diferentes los mecanismos de trauma, ya los patrones de lesión varían. Las mujeres embarazadas tienen cambios anatómicos y fisiológicos. Los ancianos tienen una disminución a la respuesta a este trauma, ¿ya? Tienen la disminución y aparte tienen enfermedades crónicas, pueden ser portadores de marcapasos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta al trauma de un paciente anciano está disminuida a comparación de un paciente joven,
¿ya? Los obesos, igual, que cada vez hay más obesos, más complicaciones, más riesgos, son los que más se nos complican en cirugía, los que más nos cuestan, etc. ¿Ya? Los atletas, ojo con los atletas nos pueden enmascarar un poquito las partes de alteraciones fisiológicas. Ejemplo, los atletas normalmente son bradicárdicos, ¿cierto? Normalmente manejan 40, 50 frecuencia cardíaca, nosotros los normales 70, 80, ¿no? Entonces, si un paciente atleta, por ejemplo, me llega a la emergencia y está con 80 o 90 de frecuencia cardíaca, para él ya va a ser una taquicardia, pero para mí no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, ¿ya? Y ahí ya vamos viendo pues, lo que es lo que hemos hablado, ¿no? Sacando lo que es la vía aérea, la columna cervical, siempre lo que dijimos con el video, aseguramos la permeabilidad, ¿ya? Aspiramos, dijo su compañero, ese paciente tenía que haberlo aspirado, sí, debieron haber aspirado, inspeccionado si no existían cuerpos extraños. Aquí en Santa Cruz, sobre todo, muchos bolean, por ejemplo, ¿no ves? ¿Saben qué es bolear, no ves? ¿Sí? Eso. No saben qué es bolear, ya. Los que usan coca, ¿ya? Entonces, muchos de esos se pueden accidentar y el bolo puede ir y obstruir la vía aérea. Ahora hasta bolean, hasta cuando jugamos fútbol ya veo que bolean, ya no sé ya. Entonces bolean jugando fútbol y es peligroso, ¿ya? Entonces, aquí sobre todo tenemos que abrir la boca del paciente, tenemos que ver si no hay ningún cuerpo extraño, ¿ya? Sobre todo el bolo. Entonces, eso me va también a alterar lo que es la vía aérea. Siempre protegemos la columna cervical. Hay un dicho, todo paciente politraumatizado tiene lesión de columna cervical hasta demostrar lo contrario. Eso siempre, ¿ya? Por eso todo paciente politraumatizado tienen que colocarle collar cervical. Saca radiografía, examinan clínicamente, no hay dolor, fuera el collar. Antes, no, ¿ya? Ojo con la elevación del mentón o el levantamiento mandibular de no hacer hiperextensión. No podemos hacer hiperextensión en pacientes politraumatizados que no sabemos si tienen lesión de columna cervical. Evaluar repetidamente y lo que dijimos del glagio, ¿ya? Si el paciente pierde puntos en el glagio o tiene alguna alteración, pues lo ideal sería hacer una intubación. Tenemos que evitar el movimiento excesivo. Cuando tengamos la clase práctica vamos a ver que el collar cervical es 100%, el collar cervical es 100% estable, ¿no? ¿Qué me inmoviliza el collar cervical? ¿Qué movimiento? Laterales me inmoviliza. El collar cervical viene acá, ¿no ves? Me inmoviliza tanto movimientos de flexión como de extensión, pero no me inmoviliza un 100%. Cuando tengamos la práctica lo van a ver. Y no me inmoviliza casi nada los movimientos laterales, ¿ya? Entonces no es que yo le coloqué el collar cervical en mi paciente y listo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Lo que hablamos, la respiración y la ventilación, tenemos que ver la permeabilidad y tenemos que ver la parte de la ventilación. Y la ventilación va a estar en relación de lo que es el pulmón, lo que es la pared del tórax y lo que es el diafragma. Entonces, siempre tenemos que hacer una inspección, una auscultación, una palpación y una percusión. Entonces, la inspección, ¿qué quiere decir? Que tengo que ver el tórax, tengo que verlo. Entonces, todo paciente que llegue politraumatizado debería retirarse toda su ropa, ¿ya? Y tenemos que dar vueltas, buscar si no hay alguna alteración en la parte posterior y todo eso. Entonces, tenemos que inspeccionar cómo está esa caja torácica, tenemos que ocultar lo que es el flujo de aire, ¿ya? Si está igual o no, lo que hizo después de 5 minutos el médico que vimos en el video, después recién comenzó,
debemos detectar algún tipo de lesión, palpando, ya, crépito, buscando, y la percusión si es que se identifica algún tipo de anormalidad. Y van a haber algunas lesiones que ponen en riesgo la ventilación a corto plazo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que verla en la revisión primaria, ¿ya? Porque si no, el paciente se puede morir. Y son todas estas. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que afectan la ventilación a corto plazo? Neumotórax tensión, ¿ya? Tórax inestable, neumotórax masivo, neumotórax abierto y algún tipo de laceración traqueal. Entonces, el tratamiento tiene que ser inmediato. Un neumotórax de tensión siempre lo vemos en todas las películas, no sé si lo han visto, que tiene un neumotórax de tensión y que le coloca un bolígrafo y que el paciente ya comienza a respirar, que no la charla, pero no es tan así, pero más o menos eso, ¿no? Neumotórax de tensión. El tórax inestable también fundamental, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando el paciente sí tiene múltiples fracturas costales. El neumotórax masivo lo mismo, ya, lesiones, el paciente está sangrando, lo vamos a ver. La C de circulación, hemos hablado, considerar lo que es el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y la hemorragia. ¿Cómo vamos a ver eso? Primero vemos la parte de signos vitales, lo que hablamos al comienzo, y nos podemos ayudar clínicamente con la parte de la conciencia, el color de la piel, el pulso. Las hemorragias, determinar si son hemorragias externas o son hemorragias internas. Ya las externas van a ser evidentes, vamos a ver que está sangrando, ahí vamos a tener que determinar si es arterial o si es venosa. Pero las hemorragias internas, muchas veces nosotros vamos a tener que ir buscándolas o vamos a tener que ir descartando. Si mi paciente está con un shock hipovolémico, por ejemplo, ¿ya? Está con un shock hipovolémico, está taquicárdico, está pálido, está diaforético, etc. Y no veo que tenga ninguna hemorragia, yo tengo que ir descartando los lugares donde pueden haber las hemorragias. ¿Puede haber hemorragia en la parte intracraneal? ¿Se puede llegar a un shock hipovolémico? No, ¿ves? Entonces, si mi paciente está en un shock hipovolémico, no voy a pensar en el cráneo. Comenzamos con el tórax, y ahí vamos a ocultar lo que vimos ahorita, ¿ya? Si no hay nada del tórax, nos vamos a abdomen, ¿ya? El abdomen también puede tener un trauma abdominal cerrado que también puede sangrar al paciente. Si no hay nada del abdomen, nos vamos a pelvis. Esa maniobra que el doctor hizo de presión a nivel de las crestas ilíacas y nos muestra la estabilidad, también nos ayuda para saber. No hay nada en pelvis. La otra son las fracturas de huesos largos. Una fractura de fémur, por ejemplo, ¿saben cuánto de sangre se pierde más o menos? De 1500 a 2000 ml. De 1000 a 1500, ¿ya? Una fractura de fémur. Y si es un paciente polifracturado, por ejemplo, tiene una fractura de tibia o una fractura de fémur, una fractura de tibia o de húmero son 750 ml. Entonces, si tiene, nos han llegado pacientes con las dos fracturas de fémur, estamos hablando de que ya está en un shock hipovolémico importante, ¿no? Y la pelvis puede ser de 2000 hasta toda la boleta, pero dependiendo de la fractura de pelvis, porque hay fracturas de pelvis que son estables y hay fracturas de pelvis que son inestables. Las inestables, que son las del libro abierto, esas son las que pueden perder toda la boleta. Y bueno, creo que hasta aquí vamos a quedar, me van a hacer recuerdos que quedamos aquí, ¿ya? Dale. ¿Alguna pregunta?